Todos queremos mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro porque nos gustaría concentrarnos más o pensar más rápido o tener mejor memoria o incluso tener un mejor estado de ánimo. Y la enorme mayoría de nosotros podemos mejorar mucho nuestras capacidades cognitivas sin entrenarlas, simplemente si le damos al cerebro lo que necesita para mantener dos cosas: el flujo sanguíneo suficiente para que lleguen los nutrientes que necesitas y el oxígeno que necesitas, y la activación de las áreas del cerebro que necesitamos. Todo el daño que le hicimos a nuestro cerebro por mala calidad del sueño, por golpes, por sedentarismo, por mala nutrición y por mucho más, termina impactando en el funcionamiento de nuestro cerebro y en sus diferentes funciones después. Por eso, si queremos mejorar nuestra inteligencia y todas estas capacidades, necesitamos entender cómo mejorar el flujo sanguíneo en el cerebro y cómo aumentar la actividad de ciertas áreas neuronales. ¿Cómo se estimulan estos dos aspectos? Para aumentar la actividad de algunas áreas cerebrales, sobre todo las que queremos desarrollar, necesitamos un neurotransmisor llamado acetilcolina. De la misma manera que seguramente ya sabes que la dopamina te ayuda a mantenerte motivado y a sostener la atención, la sustancia que realmente te hace enfocarte es la acetilcolina. Además, la acetilcolina es clave para señalizar qué áreas de tu cerebro se van a estimular más, y mientras más enfocado estás en una tarea, más acetilcolina liberas en la zona. Algo esencial para generar nuevas conexiones neuronales, para generar más neuroplasticidad y para aprender más rápido. Con lo cual, si querés aumentar tu capacidad intelectual, empezá por mejorar tu atención y poder enfocarte completamente en una tarea. El segundo consejo obvio que podemos sacar como conclusión de la activación de áreas específicas del cerebro es que cada área hace algo diferente. Por ende, yo tengo que enfocarme a aumentar la acetilcolina en la zona del cerebro que quiero entrenar. Si soy torpe y tengo mala coordinación o me golpeo con cosas y quiero dejar de serlo, necesito entrenar la parte de mi sistema nervioso que trabaja el control motor. Si quiero mejorar mi orientación espacial, necesito ejercitar eso específicamente y enfocarme en ejercicios que me permitan mejorar esos aspectos en mi cerebro, como navegación, por ejemplo. Si quiero mejorar mi capacidad de comprensión de texto para entender más y más rápido, necesito concentrarme en leer cosas difíciles y después evaluar mi conclusión. Básicamente, potenciás lo que entrenás. Entrená lo que tenga sentido para vos. No todo tiene sentido. Yo me llevé latín y fallé en los exámenes toda la secundaria y los profesores querían convencerme de que la necesitaba para medicina, cuando mi cerebro consideraba que yo no la necesitaba para nada. Por eso nunca la estudié como corresponde y mi cerebro nunca produjo mucha acetilcolina para estudiar latín, ni se enfocó en eso, ni generó las conexiones neuronales para aprenderlo bien. Entrená lo que tenga sentido para vos. Pero un dato crucial es que a más foco pongo en una tarea, más acetilcolina libero. Para aumentarla podés consumir alimentos ricos en colina, que son principalmente la yema de huevo y el hígado, pero la evidencia de que simplemente con dieta podemos cambiar los valores de acetilcolina en cerebro es más que nada en animales. Si usamos suplementos para aumentar la colina, los mejores sin duda son el alfa-GPC y la citocolina, que también se llama CDP-colina. Por un lado tenemos suplementos de colina para aumentar la acetilcolina, pero por el otro tenemos sustancias que impiden que la rompas, como el ginkgo biloba o la huperzina A o la bacopa monnieri. Si yo quisiera aumentarla hoy, tomaría un precursor de la colina y un inhibidor de esta destrucción. Y por supuesto incluiría una dieta rica en colina, que suele ser encima bastante saludable. ¿Y por qué hablamos de tomar sustancias que impiden la destrucción de la acetilcolina, pero no lo hacemos con ningún otro neurotransmisor? Porque a diferencia de otros neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, esta acetilcolina es destruida por una enzima que tiene la capacidad de destruir aproximadamente 5.000 moléculas de acetilcolina por segundo. ¿Y sabés qué sustancias perjudican este sistema de la acetilcolina tanto en humanos como en insectos? Los pesticidas y algunos herbicidas también, que justamente actúan impidiendo la actividad de esta acetilcolina. Y si bien no tenemos evidencia en humanos de que usar pesticidas nos haga más tontos, es sentido común decirte, trata de evitarlos. A su vez, para entrenar nuestra capacidad de foco, existen distintos tipos de aparatos o tecnologías. En primer lugar, existen anteojos que detectan la actividad del lóbulo frontal del cerebro cuando estás leyendo, y si ven que dejaste de prestar atención, que lo detectan por una variación de la actividad eléctrica, se empiezan a oscurecer para avisarte que estás dejando de prestar atención, y así tu cerebro puede aprender cómo prestar atención. Por eso el neurofeedback funciona así. Detectamos la actividad de nuestro cerebro y de alguna manera le damos una información a nuestro cerebro de que no está funcionando como debería. Pero la clave para mejorar nuestro coeficiente intelectual y mejorar nuestras capacidades de memoria, de atención y de todo lo que querramos entrenar está en la neuroplasticidad, que es el cambio de conexiones neuronales que sucede en tu cerebro y es la base de por qué tu cerebro puede mejorar, de por qué puede mejorar tu intelecto, por ejemplo, ya no dependiendo de un nootrópico o de una sustancia, sino de manera permanente, justamente porque cambiaste las neuronas y cómo se comunican entre sí.
Y uno de los estímulos más importantes de esa neuroplasticidad, sobre todo la relacionada con el aprendizaje y con la inteligencia, es la estimulación y la liberación de acetilcolina. Por eso te insisto tanto con tu capacidad de atención y con entrenarla primero leyendo o con cualquier protocolo que quieras, pero empezás por atención. Altas concentraciones de acetilcolina en una zona del cerebro señalizan que tu cerebro tiene que generar nuevas conexiones neuronales en ese sitio, en las áreas en las que te enfocaste o entrenaste básicamente. Pero lo más interesante es que este efecto permite que después, cuando tus niveles de acetilcolina vuelvan a bajar, después de haber entrenado ese área cerebral, después de haberte esforzado, se facilite la consolidación de la memoria o de nuevas conexiones neuronales en ese mismo sitio que activaste durante el día, que de hecho se vuelve a activar luego cuando estás generando las nuevas conexiones, sobre todo durante el sueño profundo. Pero esto puede suceder incluso cuando estás descansando despierto. El truco ahí para que podamos lograr ese proceso es que estés sin hacer nada unos minutos. Por ejemplo, cuando estás descansando porque estás entrenando tu atención. Y me refiero a nada, sin hablar con nadie. Nada en ese periodo de descanso que tenés entre sesiones de esfuerzo que estés haciendo o de entrenamiento de la atención. A más tiempo en este nivel de actividad cerebral, mejor consolidación de la memoria y más cambios en tus conexiones neuronales. Por ende, prioriza el sueño después de estudiar o de aprender algo nuevo, porque acelera la velocidad a la que vas a aprender y a generar nuevas conexiones neuronales. Este mecanismo de neuroplasticidad también es la razón por la que practicás algo por unos días y sos un desastre, pero si descansás y volvés a hacerlo 2 o 3 días después, sos mucho mejor porque le diste el tiempo a tu cuerpo para generar estas nuevas conexiones. Son los cambios que suceden en tu cerebro, pero en acción, a la vista. El consejo acá es el siguiente: enfócate al máximo por un breve periodo de tiempo. Descansá y volvé a enfocarte. Y una vez que termine el día, trata de entrar en el sueño más profundo posible. Y para lograr todo este trabajo de nuevo cableado cerebral que va a potenciar tus capacidades, necesitas estar alerta. Esto es absolutamente necesario. Sin el nivel de alerta suficiente, sin el nivel de excitación cerebral suficiente, no vamos a poder sostener el esfuerzo. Para esto hay muchas cosas que podemos hacer. Meditar si estamos demasiado ansiosos, estimular el vago, que podemos hacerlo con un masaje carotídeo unos segundos de un solo lado, e incluso podemos tomar una siesta, o si no podemos, simplemente podemos hacer ejercicios de respiración en los cuales inhalamos por 10 segundos y exhalamos por 10 segundos. Todos estos mecanismos sirven para reducir tus niveles de ansiedad, que aumentan tu riesgo de cometer errores, y si el problema es el opuesto, si vos tenés bajos niveles de energía, es ahí donde sí entran los nootrópicos y el ejercicio. Ejercicios como el de HIIT, ejercicios de intervalos de alta intensidad, aumentan algo llamado BDNF, que es un factor de crecimiento derivado del cerebro o a nivel cerebral y estimula más llegada de sangre y de oxígeno al cerebro y la formación de nuevas neuronas. Mientras que algunos neurotransmisores directamente te brindan más ATP, más energía en el cerebro. Pero en última instancia, el nivel de alerta en nuestro cerebro depende de neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina. Mira cómo funcionan las analogías en la práctica para que te acuerdes de esto fácil y apliques estas técnicas de memoria. El cerebro funciona muy parecido a un músculo. A más esfuerzo, a más intensidad te estás concentrando, mejor. De la misma manera que a más intensamente entrenás, a más esfuerzo estás haciendo cuando levantás el peso, más estímulo de desarrollo muscular. Pero el cerebro necesita recuperarse luego de haberse esforzado. Y el verdadero cambio o aprendizaje va a pasar mientras dormís o mientras estás sin hacer nada. De la misma manera que la ruptura de fibras musculares es el estímulo para que vos desarrolles más músculo, que generes la hipertrofia, la acumulación y la liberación de acetilcolina en un área del cerebro es la estimulación para desarrollar nuevas conexiones en esa misma área. Y si no le damos descanso posterior a ese esfuerzo, a ese entrenamiento, a lo largo del tiempo nuestra capacidad baja en vez de subir. No podemos enfocarnos para siempre, de la misma manera que necesitas descansar entre series de un ejercicio para reponer el ATP y los neurotransmisores que te permiten volver a levantar el peso. Además, podemos potenciar el rendimiento si usamos pre-workouts pero mentales. Cosas que eleven nuestros niveles de ATP en las neuronas, que suban la energía o que aumenten los neurotransmisores que tenemos disponibles. Como suplementación te menciono muy brevemente qué podés usar porque no es tema de este video, pero podés usar 5 gramos de creatina, 1000 a 1500 miligramos de L-tirosina, que es un aminoácido que es el precursor que necesita tu organismo para producir dopamina, 600 miligramos de alfa-GPC, que era ese precursor de colina que te había mencionado antes, 300 miligramos de fosfatidilcerina, que te ayuda a crear fosfolípidos, y 400 miligramos de hupersina A, que era esa sustancia que te había mencionado que te ayuda a evitar la destrucción de la acetilcolina.